Oramos. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de cantarte, de adorarte en este tiempo que hemos preparado para ti. Gracias, Señor, porque si no es por Cristo no podemos hacer. No hay otra forma de poder llegar a ti, no hay otra forma de poder agradarte, de que nuestra adoración, nuestra alabanza llegue a ti. Porque somos insuficientes, somos débiles, no tenemos la capacidad nosotros mismos para agradarte. Por eso tú has puesto tu Espíritu en nosotros para que seamos dirigidos, para que seamos guiados y que podamos agradarte. Pero también nos has dado el medio que es Cristo, por el cual podemos llegar al Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte. Ahora, sé con nosotros mientras abrimos tu palabra, mientras meditamos tu palabra, que podamos seguir poniendo los ojos en Cristo Jesús. Amén. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, gracias, mis hermanos. Es una bendición poder estar aquí en esta noche para adorar al Señor, alabar al Señor y que podamos hacerlo con nuestras gargantas, con nuestros cuerpos, pero también con a la comunión. Es una bendición que el Señor nos permite tener en esta noche. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12. Nos quedan unos cuantos versículos del capítulo 12 y el capítulo 13 completo de esta carta que iniciamos ya hace un par de años a tener una meditación general de esta preciosa carta donde se exalta la persona de Jesús, se exalta la persona de Cristo. Se pone a Jesucristo por encima de todo, por encima de todos. Y esta carta que no tenemos o no conocemos humanamente su autor, pero sí conocemos que viene de parte de Dios, porque el mismo capítulo 1, en el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los padres, a través de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea que Jesús es la última revelación de Dios. Jesús es la completa revelación de Dios. De hecho, en el mismo libro de Apocalipsis, que es el último libro que tenemos en el canon de las Escrituras, encontramos que Jesús es el que mayormente habla allí en Apocalipsis. Y Juan habla de la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis, de manera que Jesús es la parte esencial. Sin Cristo no hay Biblia, sin Cristo no hay Escritura, sin Jesús no hay revelación. Y el capítulo 12, donde vamos a considerar en esta noche los versículos 3 y 4, de hecho, acabamos de cantar parte de estos versículos, nos llevan a una conclusión. La parte del capítulo 11 completa y el capítulo 12 y 13 son las partes prácticas de esta carta. Esta carta, obviamente, como tiene el objetivo, el propósito de reflejar, exaltar a Cristo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en nuestra vida diaria? Y de eso se encarga el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Capítulo 11, como sabemos, nos habla acerca de aquellos grandes hombres y mujeres que vivieron por fe. De hecho, el capítulo 10 ya va siendo prácticamente una transición hacia dónde va el capítulo
el capítulo 11. El capítulo 10, la última parte del capítulo 10, habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, o más bien el justo por la fe vivirá. Y el versículo 39 dice, la parte del versículo 38, la última parte, y si retrocediere no agradará mi alma. Por eso es que el capítulo 11, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay otra forma de agradar a Dios, a menos que sea por la fe. Y recordemos que la fe no es algo pasivo, sino que es algo activo y se manifiesta con obediencia, se manifiesta haciendo lo que Él demanda de nosotros. Esa palabra demanda no nos gusta mucho ahora a nosotros los creyentes cuando hablamos de Dios hacia nosotros. Dios demanda de nosotros. Muchas veces se utiliza la palabra demanda del hombre a Dios y el hombre le demanda muchas cosas a Dios, pero cuando Dios le demanda al hombre no le gusta mucho al hombre esta palabra. Y el versículo 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Y por eso habla ahora el capítulo 11 completo, nos pone ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Ahora, vamos al capítulo 12, después de habernos dado tantos y tantos ejemplos, tanto así que en el mismo capítulo dice que si se pusieran a mencionar todos estos, el tiempo no alcanzaría, el tiempo no bastaría para mencionar hombres y mujeres que vivieron por fe, que son ejemplos nuestros. Mire lo que dice ahora el capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor, consumador de la fe. La fe empieza en Él y la fe termina en Él. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. También nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esa es palabra del Señor y que el Señor bendiga su palabra. Amén. En esta noche en nuestras vidas. Si usted nota los versículos del 1 al 4 que acabamos de leer, el énfasis está en Jesús. El énfasis está en Jesús. El versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, después de habernos dicho, mire, tenemos tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa gran nube de testigos? Capítulo 11 completo. Demandamos y queremos buenos ejemplos. Hermanos, en la Biblia tenemos grandes ejemplos de hombres y mujeres que vivieron para Dios. Pero nos dice, a pesar de que tenemos esa gran nube de testigos, en quien hay que poner la vista es en Jesús. Dios, en su bondad, en su misericordia, nos ha dejado hombres y mujeres que son ejemplos para nuestras vidas. En medio nuestro, en nuestra actualidad, en la actualidad tenemos hombres y mujeres que miramos, que observamos, que son ejemplos para nuestras vidas. ¿O no? Hay hombres y mujeres que son tremendos. Eso es parte de la providencia de Dios para nosotros. Es cierto que hay malos ejemplos dentro del cristianismo, muy malos ejemplos.
Pero sí es cierto que hay muy buenos ejemplos dentro del cristianismo también. Hombres y mujeres que vivieron para Dios. Las Escrituras tenemos muchos ejemplos de cómo vivir la vida que agrada a Dios. Pero sobre todos estos ejemplos que nosotros tenemos en nuestra actualidad, que tenemos del pasado, hay uno que es el ejemplo perfecto. Ese es Jesucristo. Por eso el versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Y el versículo 5 nos dice, considerad a aquel. ¿Quién es aquel? Ese es Jesús. Por eso el énfasis en estos versículos es Jesús. Y aquí Jesús es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. Esa es una palabra, perseverar, es una palabra que no es tan común entre el círculo bautista, no es tan común entre nosotros. Cuando hablamos de perseverar, nuestra mente se va a otro grupo, que hacen todo lo posible, hacen todo lo que está en sus fuerzas, en sus manos para obtener la salvación por medio de su esfuerzo, por medio de sus habilidades. Y de alguna manera eso es destacable. De alguna manera eso es destacable. Que intenten hacer todo lo posible por obras humanas, por sus propias fuerzas para alcanzar la salvación. El asunto está, hermanos, en que por más que el hombre se esfuerce, por más que el hombre intente alcanzar la salvación, no puede alcanzarla. No hay forma. No puede alcanzar la salvación, pero tampoco puede preservar esa salvación. La Biblia es clara que el que guarda nuestra salvación, el que guarda nuestras vidas es Jesucristo. Amén. Que sois, dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El mismo Judas en su carta habla de que Él es que nos guardará, nos preservará y nos presentará. El mismo Señor Jesucristo dice que nadie nos arrebatará de sus manos y de las manos del Padre. Porque, hermanos, si es por nosotros, perdemos la salvación. Si es por nosotros, no podemos perseverar. Si es por nosotros, hermanos, nos vamos a quedar muy cortos. Por eso Pablo, en el capítulo 8, habla de que nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Decimos esto no porque queremos opacar o disminuir o poner a un lado el esfuerzo que hacen hombres y mujeres para preservar la salvación. De hecho, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice también a nosotros que debemos ocuparnos
en nuestra salvación, con temor y temblor. Hay una parte del cristiano que tiene que obrar, que tiene que hacer, no para ganarla o para preservarla, sino para adornarla, para agradar a Dios. Y porque ya la tenemos. Porque ya la tenemos. Y aquí nos presenta a Jesús como ese ejemplo de perseverancia. ¿Y por qué Él les habla y pone a Jesús como ejemplo mayor y ejemplo máximo de perseverancia? Nos dice aquí, considera aquel. Esta palabra nos habla o nos lleva a una reflexión, a una meditación, a un pensar cuidadosamente. Mire, el mismo versículo 3 nos dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y dice, y habla de un propósito, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí aparece una palabra interesante, que es la palabra ánimo. Y aparece otra palabra que es cansancio. Y la realidad, hermanos, es que nos cansamos, nos agotamos. Se nos van las fuerzas, se nos va el ánimo. Recordemos una vez más, mis amados hermanos, que esta carta fue escrita para aquellos primeros cristianos que estaban transicionando o habían transicionado, habían pasado del judaísmo al cristianismo, de un sistema religioso por ley, por obras. Dios demandaba ciertas obras, ciertas acciones religiosas para que el hombre agradara a Dios, no exactamente o exclusivamente por esas obras que el hombre podía agradar a Dios, sino por un corazón obediente. Recuerde que el mismo Dios en el Antiguo Testamento dice en par de ocasiones que Él no se agrada de sacrificios. Él no se agrada de sacrificios. Él lo que quiere es un corazón obediente, un corazón dispuesto, un corazón que quiera agradarle a Él. Hay varios pasajes, uno de ellos, de los más famosos, cuando Samuel encuentra a Saúl haciendo lo que no le correspondía. Porque Saúl entendía, bueno, si hacemos el sacrificio que Dios ha demandado, él se va a sentir bien. El problema estaba en que no era a él que le correspondía hacer ese sacrificio. Por eso Samuel le dice a Saúl, tú tenías que esperar. Tú tenías que esperar. Hacer cosas por hacerlas no agradan a Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado, como dice David. Dios quiere un corazón dispuesto a obedecerle. Y de eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas de todo corazón para agradar a Dios. Amén. Con un corazón dispuesto a agradarle a Él. Un corazón obediente. Y los cristianos esos primeros cristianos estaban transicionando, habían transicionado del judaísmo al cristianismo. Y la razón por la cual el cristianismo es mejor, algunos ya habían abandonado el judaísmo y estaban ya en el cristianismo, siguiendo a Cristo, habían dejado todas esas acciones rituales.
pero estaban siendo atacados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo despojados, como dice en el capítulo 10, de sus bienes, estaban siendo aún hasta martirizados, siendo burlados, siendo criticados. Y hermanos, el cristianismo es mejor en todo el sentido de la palabra porque Cristo o en Cristo está todo el cumplimiento de la ley. De hecho, el mismo escritor a los Hebreos dice que el Antiguo Testamento y todas aquellas cosas eran sombra de lo que había de venir. Y cuando Cristo llegó ya todo eso se cumplió. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento en la manera ritual y religiosa apuntaba hacia Cristo. Y Jesús está por encima de todos, está por encima de todo, incluyendo a los más grandes personajes de la historia judía: Moisés, David, Elías, el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los sacrificios, los ángeles. Jesús está por encima de todos. Amén. Simplemente Jesús es superior, Jesús es mayor. Por eso, hermanos, el cristianismo es, vamos a decirlo de esta manera, la religión que es más odiada y más despreciada en todo el mundo. Los que son más atacados en el mundo son los cristianos. No ahora, sino desde la época de Cristo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, como escuchábamos en esta mañana, habló acerca de esto, que los seguidores de Él serían despreciados, serían odiados, serían maltratados, serían martirizados, serían menospreciados. Se hablaba acerca de el sufrimiento por causa de Cristo, por la causa de Cristo. De manera que estos creyentes estaban atravesando persecuciones, estaban atravesando aflicciones, tribulaciones por causa de la fe. Y todos estos asuntos de persecución, aflicción, tribulación, había llevado a algunos a retroceder, como vemos en el capítulo 6, otros a apostatar de la fe en el mismo capítulo 6, y otros se habían cansado. Somos humanos y en nuestra humanidad somos débiles, nos cansamos. Posiblemente haya alguien aquí en esta noche que está cansado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo reconoce esta verdad y Él nos dice: venid a mí, todo el que esté como trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Reconoce esa verdad, reconoce esa realidad en nosotros. Nos cansamos. De hecho, el mismo Jesucristo experimentó el cansancio humano. ¿Recuerdan en San Juan capítulo 4? Cuando Jesús iba caminando de una ciudad a otra y dice que estaba cansado y se sentó allí en el pozo, mientras los discípulos iban a buscar de comer. Se cansó. El capítulo 4 también de Marcos nos enseña cuando Jesús terminó un gran día de enseñanza, de labor. Así que le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Y mientras iban al otro lado, dice que Él se durmió. Estaba tan cansado que ni las olas ni la tempestad
lo despertaron. Estaba tan agotado. Los discípulos tuvieron que despertarle. De hecho, Él les dice también a algunos que querían seguirle, mire, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús experimentó el cansancio físico. Pero hermanos, más que un cansancio físico, hay un cansancio espiritual, un cansancio emocional, que vienen de las batallas, de las luchas, de las aflicciones, de las persecuciones, de los momentos duros, de los momentos difíciles. A veces los momentos difíciles parece que duran una eternidad. Agotan nuestro cuerpo, agotan nuestra mente, agotan. Y es ahí, hermanos, donde el escritor le dice, considera a Jesús. Si consideramos a Cristo, es muy seguro, o es seguro que vamos a permanecer, vamos a aguantar. El momento que estamos, hermanos, listos, decimos, de aquí no paso, no doy más. ¿Sí o no? Sí. Eso es parte de la vida cristiana. Y como decía el hermano Anedin esta mañana, eso experimentamos nosotros y estamos cómodos. Porque todavía nosotros no hemos experimentado realmente lo que es una persecución. Todavía nosotros no sabemos lo que es ser amenazados de muerte por ser cristianos. Todavía no sabemos lo que es tener una amenaza de ir a la cárcel por ser cristianos, por servir al Señor, no sabemos lo que es eso. Estos cristianos sí estaban experimentando esto. Por su fe estaban siendo perseguidos, atribulados. Y estos ejemplos para ellos eran ejemplos de cómo vivir la vida que agrada a Dios. Y son ejemplos también para nosotros, pero hermanos, el mayor y más grande ejemplo de perseverancia es Cristo Jesús. Ese es nuestro mayor ejemplo. Por eso nos dice, considera aquel. No menciona esta palabra en el capítulo 11. No nos dice en el capítulo 11, pon los ojos en. En el capítulo 12 es que nos dice, pon los ojos en Jesús. En el capítulo 12 nos dice, considera aquel. Mira a aquel, piensa en aquel. En aquel que sufrió, dice ahí, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió hostilidad, es la palabra contradicción. Hostilidad, desprecio. No por causa de Él, sino por causa de nosotros. Eso es lo que tenemos que considerar en primer lugar. El sufrimiento, la hostilidad que Cristo sufrió no fue por Él, fue por nosotros, hermanos. Fue por ti, fue por mí. Por eso es una pena, es una tristeza todos aquellos que rechazan a Cristo. Cristo sufrió por la humanidad, Cristo sufrió por los pecadores. Los mismos pecadores en contra de Él. Esa frase nos lleva a pensar también e indica que Él mismo se expuso al sufrimiento de los pecadores.
Él no evitó el sufrimiento de los pecadores. Él no evitó la hostilidad de los pecadores. Hermanos, es una debilidad de nosotros, aún los creyentes, evitar el sufrimiento. ¿Sí o no? Si pudiéramos evitarlo, buscamos toda la manera de evitarlo. Porque no nos gusta sufrir. Y menos cuando es por causa del Evangelio. Hermanos, usted sabe por qué. Esa es una de las razones por las cuales el cristianismo de hoy es un cristianismo tan barato y tan simple. Porque el cristiano o los que quieren ser cristianos no quieren sufrir el aborrecimiento del mundo. La razón por la cual muchas iglesias y muchos cristianos quieren parecerse al mundo no es, hermanos, simplemente para que ellos nos acepten, es para que no los rechacen. No es para atraerlos, ¿no? Esa no es la razón principal, no es para atraerlos. No, si nos comportamos como ellos, si cantamos la música que ellos cantan, si hacemos lo que ellos hacen, ellos van a venir. No es por eso, hermanos. Eso es una máscara. La razón es porque no quieren ser despreciados. Hermanos, cuando el cristiano vive de una manera diferente a como vive el mundo, el cristiano tiene que ser despreciado, tiene que ser aborrecido. Y no es que vamos a andar provocando, hermanos, no es eso. No es que vamos a andar provocando, sino es que tenemos que andar como Dios manda. Y la reacción o la respuesta automática a vivir una vida agradable a Dios es que el mundo te va a odiar, te va a despreciar. El desprecio, la hostilidad es lo que muchos quieren evitar. Eso es, hermanos, no es increíble, es impactante lo que estamos viendo en nuestra sociedad, aún en los círculos llamados cristianos. El sufrimiento, la hostilidad a la cual Cristo se expuso a sí mismo de los pecadores, Él no lo merecía. Los sufrimientos que nosotros tenemos, hermanos, son merecidos. Nosotros merecemos sufrir, porque somos pecadores. Nosotros merecemos sufrir. De hecho, Job en una ocasión llegó a decir que el hombre nace para el dolor. El hombre nace para el sufrimiento. El sufrimiento obviamente viene por causa del pecado. Y si todos nacemos en pecado, tenemos que sufrir. No estamos alabando el sufrimiento, no estamos magnificando el sufrimiento, pero es algo que nosotros sí merecemos. De una u otra manera. Jesús no merecía sufrir. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es justo, Él es sin pecado. Su impecabilidad, su perfección, su total obediencia lo hacían inmerecedor del sufrimiento. Si usted va conmigo, libro de Isaías, por favor. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, pasaje que conocemos, y vamos a leer 2 versículos allí, 2 o 3 versículos. Isaías 53, mira el versículo 3, que dice allí: despreciado
y desechado ¿entre quién? Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esos 3 versículos que acabamos de leer nos están diciendo que lo que él sufrió, lo que él pasó por nosotros, él no lo merecía. No está apuntando hacia él. Lo que él sufrió, lo que él pasó, no fue por causa de él, sino fue por nosotros. Hermano, por eso que la gloria es para Dios. La honra es para Él. Porque Él llevó lo que nosotros debíamos llevar. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Él pagó nuestra deuda. Hermanos, por eso, si usted vuelve conmigo a Hebreos 12, nos dice: considera aquel que sufrió la hostilidad, que sufrió la contradicción de pecadores. El pecado hace al hombre hostil. El pecado hace al hombre peligroso, hace al hombre malo. Y no es, hermanos, necesariamente que el pecado hace al hombre hacer cosas de manera, como decimos, mecánica. No, es que el pecado se ha adherido al ser humano. Por eso dice que somos pecadores. El pecado nos hace hostiles a Dios, nos hace contrarios a Dios. Y Jesús lo sufrió en carne propia. Y por eso nos dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él fue expuesto, él mismo se expuso. ¿Cuál es el propósito de considerar aquel? Para que vuestro ánimo no se canse. Hermanos, si vamos a mirar a alguien para continuar adelante en la vida cristiana, tiene que ser a Jesús. Mire, si usted ve a otro, usted no va a ir para ningún lado. Se va a quedar corto. Si usted mira a otro, se va a quedar corto. Si se mira a sí mismo, usted mismo se va a coger pena. Y más si miramos a otros malos cristianos. Hermanos, aquí dice: para que vuestro ánimo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Estos creyentes habían llegado a un punto que algunos habían dicho: yo no puedo seguir más en el cristianismo. Y yo he encontrado creyentes en algún momento de sus vidas que dicen: yo no puedo más, no puedo seguir más. Creyentes que han pasado por situaciones muy difíciles en sus vidas. No sé si tú eres uno de ellos, pero el ánimo, hermano, se nos derrumba, el ánimo se nos agota, se nos va y decimos: pero si esta es la vida que vamos a vivir, yo no
No puedo seguir más. No puedo seguir más. Mi ánimo no está donde estaba. Mis fuerzas ya no están. Un mundo, hermano, tan malo, tan perverso, tan pecador. La gente no quiere a Cristo. No solamente que no quiere a Cristo, sino que rechaza a los que son de Cristo. Y a veces esa misma idea se mete en las iglesias. A veces en las congregaciones hay un desánimo. A veces en las congregaciones hay un desaliento por cosas o asuntos de la vida. Por eso el escritor a los Hebreos en una parte del capítulo 10 nos dice que tenemos que congregarnos, porque parte en el lugar donde nosotros recibimos ánimo es congregándonos, animándonos los unos a los otros para seguir adelante. Eso es parte de la dinámica del cristiano. Y posiblemente algunos de estos cristianos, o muchos de estos cristianos, por causa de la persecución, de que habían sido despojados de sus bienes, de sus casas, que estaban en otros lugares, no podían tan fácilmente congregarse con otros, reunirse con otros. Hermano, es triste un cristiano solo. Un cristiano solo es triste. Y parte de lo que nos dice allí, no dejes de congregarte. Ya hablamos de eso en el capítulo 10. Pero sobre todas las cosas, aquí en el versículo 3 dice, considera a Cristo. Hermano, no sé si usted recuerda que en el punto más alto del ministerio del Señor Jesucristo, camino a la cruz, en el momento donde va hacia la cumbre, Jesús invita a 3 de sus más cercanos discípulos y les dice, vamos a orar. Y dice que Él les dice a sus discípulos, mi alma está triste, mi alma está abatida hasta la muerte. Hermanos, aún Jesús en su humanidad necesitaba a sus discípulos. Y por eso los invita. Dice, vamos a orar, vengan conmigo a orar. ¿Y qué pasó? Él se fue a un lado y cuando regresa los encuentra durmiendo. No era solamente, hermanos, que, como Él les dice a sus discípulos, esto no es hora de dormir, esto no es momento de dormir. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. No solamente Él está diciendo eso para que se preparen para lo que venía, sino que también, hermanos, Él necesitaba la fortaleza, el ánimo de sus discípulos, que estuvieran con Él en este momento duro. Pero Dios estaba con Él. Y dice que le envió un ángel que le fortaleció. Hermano, Jesús experimentó de alguna manera el desánimo. No porque Él no quería hacer lo que Dios le había ordenado, sino por lo que Él tenía que hacer era duro. Él vino a eso, Él vino a morir por los pecadores, Él vino a la cruz, Él vino a morir a la cruz. Por eso dice allí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, las aflicciones, la hostilidad, la oposición de los pecadores del mundo nos desanima.
Usted sabe lo que es predicar y predicar y predicar y predicarle a la gente y predicarle a la gente. La gente no se quiere convertir. Uno llega a un punto que dice que se lo lleve el diablo, que se vayan para el infierno, porque si no se quieren convertir, ¿qué vamos a hacer? Pero hermanos, el Señor pone en nosotros ese deseo de síguele predicando, habla con ellos. Es el Señor que pone eso en nosotros. Ustedes se ríen porque parece que eso ustedes lo han pensado varias ocasiones. Y la gente perdiéndose. Pero con el medio de salvación ahí es Cristo, lo tienes ahí, no quieres a Cristo. Hermanos, y a veces uno dice, no voy a salir a predicar. Pero después el Espíritu Santo te da la fuerza y el ánimo y tú vuelves a salir y hablas a la persona de Cristo. Amén. El escritor nos motiva a mirar a Cristo para poder continuar. Un poquito más adelante, mire lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4. De hecho, Pedro en su primera carta habla mucho del sufrimiento, como escuchábamos en esta mañana. El versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros hemos leído ese versículo 300 veces y se nos olvida. Nos sorprendemos, el sufrimiento. Y esto que llegó ahora. Hermano, el sufrimiento no debe ser algo extraño para el creyente. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por cuanto sois participantes de ¿qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Hermano, en vez de quejarnos por el sufrimiento, debemos gozarnos por el sufrimiento. No hay amén ahí. Pero bueno, lo que regularmente viene con el sufrimiento es la queja. Ay, ¿por qué a mí? Y yo no me merezco esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, el sufrimiento llega por diferentes razones, no solamente por causa del pecado, aunque es la razón primordial. Pero Pedro nos dice que el sufrimiento es una prueba que moldea nuestra fe, que purifica nuestra fe, que fortalece nuestra fe, hermanos. Nos dice allí, no os sorprendáis. La realidad es que nos desanimamos porque no estamos considerando a Cristo. Pensamos en otras cosas, miramos a otras cosas. Hermanos, si miramos el mundo, mire, si nosotros miramos realmente al mundo, nosotros vamos a ir de aquí. Este mundo no es para creyentes, ¿usted sabía eso? Este mundo no es para cristianos. De hecho, el sistema no está diseñado para el cristiano. Por eso Dios tendrá que destruir todo esto. El sistema lo tendrá que destruir. Este sistema está diseñado para ir en contra de Dios y todo lo que va a favor de Dios. Considera a Cristo. Él debe ser tu mayor ejemplo de perseverancia. Versículo 4 nos dice, porque... Este versículo es duro, es fuerte. Aún
no habéis resistido hasta la sangre. Y no te lo está diciendo a ti que estás sentado en un banquito aquí con aire acondicionado. No es a nosotros que nos está diciendo eso, hermanos. Que ahorita terminamos el servicio, nos vamos a la casa, algunos se van a acostar con su aire acondicionado, en su colchita, en una cama bien bonita y todo bien, nítido, cómodo, bien. Y mañana quizá te va a ir bien, quizá va a tener cualquier otro tipo de... Aquí le está hablando a creyentes, hermanos, que estaban siendo perseguidos. Estaban siendo despojados de sus bienes, no sabían dónde iban a pasar la noche. Algunos no sabían si iban a amanecer vivos. Y le dice, a esos cristianos le dice, todavía ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y esto parece cruel. Y de hecho hay muchos cristianos que nunca sabrán lo que es eso. Muchos cristianos que en esta vida posiblemente seamos de esos que no vamos a sufrir hasta la sangre. La idea aquí que le está diciendo es, ustedes tienen que estar dispuestos, si es necesario, a aguantar, resistir hasta la muerte, hasta la sangre. Hermano, pero de la única manera que vamos a poder lograr eso es si miramos a Cristo. No hay otra forma. Y miramos a Cristo no como simplemente un ejemplo o sencillamente un ejemplo, sino miramos a Cristo como que Él realmente merece que yo derrame mi vida, que derrame mi sangre por Él. ¿Usted sabe por qué hay creyentes que no hacen lo que tienen que hacer? Porque no han considerado, no han meditado, no han realmente pensado que lo que tienen que hacer, Cristo merece que lo haga. ¿Usted me entendió lo que le estoy diciendo? Hay creyentes que no salen un momento a evangelizar porque el sol está muy duro. No se congregan porque llovió. Y los más bárbaros no se congregan porque va a llover. Cuando hay creyentes, hermanos, hoy creyentes que tuvieron que reunirse en una iglesia que le quemaron. Hoy hay creyentes que tuvieron que reunirse a escondidas, tuvieron que salir escondidos. Dijeron en su familia, voy a llegar allí, vengo ahora, vengo en un rato. ¿Y para dónde tú vas? Vengo ahora, voy a hacer una diligencia. Y entraron por una puerta, entraron por un lugar. Clandestinamente y ocultamente se reunieron para adorar al Señor. Nosotros no sabemos lo que es eso. El texto nos está diciendo aquí, aún no habéis resistido hasta la sangre. Dice aquí, combatiendo contra el pecado. Hermano, ¿usted sabía que
la batalla que tenemos contra el pecado es una batalla que nos quiere llevar a la muerte. Hermanos, el objetivo del pecado es matar. El objetivo del pecado es acabar con la vida. Y el pecado está matando mucha gente. El pecado está destruyendo muchas vidas. El pecado está acabando con mucha gente y con muchas vidas. Y no solamente eso, sino que hay gente, el mundo, las personas que no conocen a Dios, están dejando que el pecado los mate. Están dejando que el pecado destruya sus vidas. Están dejando que el pecado los lleve a la muerte eterna. No solamente a la muerte física, sino a la muerte eterna. Hermanos, la batalla que nosotros tenemos es obviamente también contra el pecado, contra nosotros mismos. Pero la ventaja que ya nosotros tenemos como creyentes es que en Cristo somos más que vencedores. Ya Cristo derrotó el pecado. Nosotros en Cristo ya vencimos al pecado. Por eso, hermanos, la vida del cristiano tiene que ser una vida de victoria, no una vida de derrota. Escuché hace unos años atrás a un amigo predicador decir que hay creyentes que se sorprenden cuando viven una vida de victoria. Cuando el creyente debe sorprenderse cuando está en derrota. Porque lo común para el creyente debe ser vivir en victoria, no en derrota. Porque ya Cristo derrotó el pecado. Ya Cristo venció el pecado. Mire, volvemos a 1 de Pedro, el capítulo 4, estamos cerrando ya el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué? Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en su mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cristo derramó su sangre por pecadores que no lo merecían. Por eso, hermanos, nosotros debemos y podemos y tenemos que, si aún es necesario, derramar nuestra sangre por aquel que sí lo merece. Mire, hermanos, a Jesús se le presentaron todos los obstáculos para no ir a la cruz. Y eso es de lo que digo, no sé si me han escuchado en otras ocasiones, yo lo he dicho en varias ocasiones, Cristo no tenía la obligación de venir a este mundo a morir por ninguno de nosotros. Porque nosotros desobedecimos a Dios, aún Dios diciéndonos que no le desobedeciéramos, y aún diciéndonos las consecuencias que iban a venir por causa de la desobediencia. Y Jesús no estaba obligado a venir a salvarnos a ninguno de nosotros. Por eso, hermanos, ¿usted sabe cuál es la primera razón por la cual Jesucristo vino a salvarnos a nosotros? Por amor al Padre. No es que Él no nos amó a nosotros, claro que sí, Él nos amó, pero por amor al Padre Él vino a morir por nosotros. Y por eso
No voy a entrar en este tema que es, y en los últimos años ha traído un tanto de conflictos, contradicciones, y yo creo que Dios predestina a hombres y a mujeres para ser salvos. Dios escoge a hombres y mujeres para ser salvos. Porque ya todos estamos perdidos. ¿O había alguno bueno? ¿Había alguien que buscara a Dios? ¿Había alguien? Todos perdidos, todos camino al infierno, todos camino a la perdición eterna. No porque Dios quiso, sino porque el hombre lo decidió así, porque el hombre quiso. Pero Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su compasión, en su benevolencia, en su gracia. Si tú eres salvo, te eligió a ti para salvarte. Me eligió a mí para salvarme. No porque éramos buenos, sino porque éramos malos. Por eso, hermanos, texto nos dice aquí, considera aquel. Yo no sé quiénes son los elegidos, por eso le predicamos a todo el mundo. No sé a quién Dios va a salvar, por eso se le predica a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A los elegidos, no, a toda criatura. A los escogidos, no, a toda criatura. El que creyere, el hombre tiene la responsabilidad de creer. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? No porque Dios es malo, ¿no? Y porque Dios escogió a unos y a otros, no, porque sus obras eran malas. Considera aquel. Hermanos, si tú consideras a Cristo, lo que Él hizo por ti, lo que hizo por mí, lo que hizo por nosotros, lo que Él sufrió por ti, entonces yo creo que nuestras vidas, nuestro ánimo va a ser distinto. No sé quién está desanimado, no sé quién está cansado. ¿Qué te puedo decir? Mira a Cristo, en el único que vas a poder encontrar ánimo, en quien vas a encontrar aliento, en quien vas a decir, porque esta es la idea de este pasaje a esos creyentes, mira, considera a Cristo. Él pasó más de lo que tú estás pasando. Si tú lo miras a Él y consideras, tú vas a decir, no tengo fuerza, pero con lo que me queda voy a seguir adelante. Porque Él lo merece. Él lo merece. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que nos das una vez más. Gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, inmerecedores, perversos, pecadores, desobedientes, y aún así Él se mantuvo hasta la muerte. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Señor, pones en nosotros ese mismo sentir. Nos desanimamos por diferentes situaciones, circunstancias. Oh Señor, este mundo cada vez está peor. La vida del cristiano en este mundo se pone más hostil, más de alguna manera compleja.
A veces pensamos que somos los que estamos perdiendo. Posiblemente seamos los pocos. Pero qué bueno es saber que el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Danos el ánimo, Señor, que necesitamos para continuar. Danos el ánimo que necesitamos para continuar. No sé quién está aquí que está desanimado. No sé quién no está aquí que está desanimado. No sé quién sus fuerzas se han acabado. Pero es bueno saber que tú no te cansas, que tú das ánimo y fuerzas al que está cansado, al que está agotado. Nuestras fuerzas no están en un alimento, en una bebida energizante. Las fuerzas, Señor, que necesitamos vienen de ti, vienen de lo alto, vienen del cielo. Señor, da fuerza a tus hijos, da ánimo a tus hijos. Danos ánimo, danos fortaleza, danos las fuerzas que necesitamos para continuar, Señor. Y te pedimos y aprovechamos, Señor, para pedirte por nuestros hermanos que están bajo otras condiciones en otras partes del mundo. Están siendo perseguidos, están siendo maltratados, amenazados de muerte, de cárcel. Señor, quizás haya alguno ahora que ha decidido no continuar, ha decidido no volver, no seguir. Señor, dale las fuerzas. Fortalece a tus hijos, fortalece a nuestros hermanos. Y a nosotros, Señor, permítenos llevar a ti nuestras cargas. Permítenos llevar a ti lo que nos aqueja, lo que nos debilita. Hay cargas tan pesadas que nos debilitan las rodillas, nos debilitan los hombros. Pero qué bueno es que aun con nuestras piernas debilitadas podemos encontrar fortaleza en tu presencia. Doblar nuestras rodillas e ir a ti, e ir a tu presencia y encontrar fortaleza, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Alabamos tu nombre por lo que tú has hecho por nosotros. Nosotros no merecemos lo que tú hiciste por nosotros, pero tú sí mereces lo que nosotros podamos hacer por ti. Bendice a tu iglesia en esta semana, bendice a tus hijos en esta semana. Las diferentes batallas, en las diferentes luchas, en las diferentes situaciones de vida que podrán venir a nosotros en esta semana. No sabemos lo que vendrá, pero sí sabemos que tú estarás con nosotros. Amén. Tú estarás con tus hijos. En salud, en enfermedad, en abundancia o en escasez. En vida o muerte, tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.